Hola a todos, somos las tejedoras Kirikiri y en este video les voy a enseñar a hacer este suéter tejido a crochet. Es para niño o niña y está tejido en talla 6 a 8 años, pero si alguien lo quisiera tejer de otro tamaño, ahora le digo el número de cadenas que necesita. Los materiales que utilicé fueron 450 gramos de estambre o lana de grosor medio, es decir, calibre o grueso número 4. Un gancho del número 5,5 para tejerlo y opcional es un gancho del número 4,5. Es solo para hacer un detalle y es opcional. Una aguja lanera o estambrera para esconder cabos sueltos y coser y por supuesto unas tijeras. Como les decía, este suéter está tejido en talla 6 a 8 años, pero si alguien quisiera tejerlo en otro tamaño, yo lo que les recomiendo es que tomen las medidas de otro suéter que ya tengan. Ahí tienen su medida de ancho, de largo, ancho de cuello, manga, etc. ¿Sí? Lo que necesitan para las cadenas es un número de cadenas que sea múltiplo de 5. Yo, por ejemplo, para este suéter que vamos a tejer en talla 6 a 8 años, mi múltiplo de 5 fue 45. Y a ese múltiplo de 5 le van a sumar 3 cadenas más. Entonces aquí yo voy a utilizar 48 cadenas. Hagan ustedes lo mismo con el ancho que deseen. Busquen un múltiplo de 5 que les resulte en ese ancho y sumen 3 cadenas más. En caso de que alguien necesite la prueba de punto, tenemos que 12 puntos y 14 vueltas hechas con puntos bajos nos dan un cuadro de 10 por 10 centímetros. Empezamos haciendo un nudo deslizado, así que formamos un aro con nuestra lana o estambre dejando la punta por debajo. Sostenemos las dos hebras y pasamos la hebra que viene arriba por detrás y hacia afuera del aro que formamos. Jalamos. Metemos nuestro gancho en ese aro, nuestro gancho del número 5,5 y jalamos la hebra de atrás. Ahora vamos a tejer 48 cadenas. Una cadena es dar una lazada y pasar por el aro del gancho. Llevamos una, otra vez, 2, 3 y vamos a seguir así hasta tener esas 48 cadenas. Ya tengo mis 48 cadenas, así que vamos a empezar la primera vuelta. La vamos a empezar en la segunda cadena desde el gancho, esto es 1 y 2. En esa segunda cadena vamos a hacer un punto alto, así que damos una lazada, metemos nuestro gancho en la segunda cadena, lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto alto y vamos a hacer un punto alto en cada una de las cadenas que tenemos. Voy otra vez, lazada, meto mi gancho en la siguiente cadena, lazada, saco hebra, saco 2 argollas y saco 2 argollas. Al final de esta vuelta deberemos de tener 47 puntos altos. Me quedan 2 cadenas donde tejer, llevo 45 puntos altos, voy al número 46 y en la última cadena el número 47. Para la segunda vuelta subimos con una cadena. Esta cadena no cuenta como un punto y no va a contar como un punto en ningún momento de nuestro tejido. Por lo tanto, comenzamos a tejer en este primer punto. Ahí vamos a hacer un punto bajo. El punto bajo es meter nuestro gancho en el punto, lazada, saco hebra, lazada, saco las 2 argollas. Ese es un punto bajo y vamos a tejer un punto bajo en los 2 puntos que siguen. Así que voy al siguiente punto, lazada, saco hebra, lazada, saco las 2 argollas. Otro más. Ahí tenemos ya 3 puntos bajos. Ahora vamos a tejer una cadena. Y vamos a saltar el siguiente punto, este. Y en el que sigue vamos a comenzar el primero de 4 puntos bajos que vamos a hacer en cada punto. Así que meto mi gancho y hago un punto bajo, 1, siguiente punto, 2, siguiente punto, 3
y siguiente punto, 4. Lo que vamos a continuar repitiendo a lo largo de nuestra vuelta es una cadena, saltar un punto y tejer 4 puntos bajos en los siguientes 4 puntos. Voy a hacerlo otra vez. Una cadena, salto un punto, voy al que sigue y comienzo el primero de mis 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y así voy a seguir. Una cadena, salto un punto y 4 puntos bajos. 3 y 4. Entonces vamos a seguirlo haciendo y yo los veo al final de la vuelta. Acabo de tejer mis 4 puntos bajos y me quedan 4 puntos donde tejer. 1, 2, 3 y aquí está el último, 4. Mucho cuidado con ese último punto. Bueno, lo que vamos a hacer es tejer una cadena, saltar el siguiente punto y hacer un punto bajo en los 3 últimos puntos que nos quedan. Así que voy aquí, hago 1, voy al siguiente, 2 y voy al último. Ven, aquí está ese último punto alto. Lo que pasa es que su cabecita está un poquito volteada. Así que metemos nuestro gancho por aquí, tomando esas 2 hebras del punto y hacemos nuestro último punto bajo. Para la vuelta número 3 subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta a nuestro tejido. Vamos a hacer un punto bajo sobre cada punto y un punto bajo en cada espacio de cadena de la vuelta anterior. Así que voy a empezar en este primer punto. Hago el primero, 2, 3, aquí llego a un espacio de cadena. Entonces ahí me toca también hacer un punto bajo. Así que paso mi gancho por ese espacio y hago mi punto bajo normalmente. Debemos de seguir teniendo los mismos puntos de nuestra primera vuelta. En este caso pues son 47 puntos. Estoy en el final de mi vuelta número 3. Me quedan aquí 2 puntos donde tejer. Así que hago estos 2 últimos puntos bajos. Vuelta número 4, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. En nuestro primer punto que tenemos vamos a hacer un punto bajo. Y ahora, ¿se acuerdan del punto que saltamos en la segunda vuelta al hacer nuestra cadena? Por aquí lo pueden ver, queda ese agujerito y ahí se ve la cabecita del punto, aquí. Bueno, pues vamos a tejer ahora ahí, en ese punto que dejamos libre. Vamos a hacer un punto alto doble ahí. Así que damos 2 lazadas y vamos a ese punto. Metemos nuestro gancho así, de arriba hacia abajo y lo sacamos por el otro lado, ¿ven? Entonces, lo metemos en la cabecita nuestro gancho, como siempre, y lo sacamos. Ahora vamos a hacer una lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ya que tejimos nuestro punto alto doble, por detrás vamos a saltar el punto que le corresponde, que sería este. No lo tejimos ahí, lo tejimos aquí abajo, pero tenemos que dejar el punto que le toca aquí atrás. Entonces dejo ese libre, voy al que sigue, que es este, y ahí dejo un punto bajo. Ahora hago una cadena, salto el siguiente punto y en el que sigue hago un punto bajo. Lo que vamos a hacer ahora es otro punto alto doble en el mismo lugar donde hicimos este primero, porque lo que vamos a hacer es una forma de V. Así que doy 2 lazadas, vamos otra vez a ese mismo punto, aquí metemos nuestro gancho, así, y lo sacamos. Voy a meterlo otra vez, voy a tratar de abrir más mi tejido. Entonces, meto
en el mismo punto mi gancho y lo saco. Lazada, saco hebra, lazada, saco 2 argollas, lazada, saco 2 argollas y lazada, saco 2 argollas. Entonces, si se fijan, dibujamos esta V. Vamos a continuar repitiendo esto que hicimos aquí, es decir, un punto alto doble en el punto que habíamos dejado libre, aquí viene el siguiente, un punto bajo, una cadena, saltamos un punto bajo y un punto alto doble otra vez en ese punto que dejamos libre. Entonces, nos toca hacer otra vez un punto alto doble en ese punto donde tenemos nuestro espacio de cadena, ese punto donde no tejimos. Ahí entonces vamos a hacerlo. Doy mis 2 lazadas, meto mi gancho, ahí está, saco hebra, saco 2 y saco 2. Y aquí mucho cuidado, tenemos estos 2 puntos altos dobles que tejimos abajo, así que por detrás tenemos que dejar los puntos que les corresponden. Dejamos este, y en el que sigue, ahí vamos a hacer un punto bajo, una cadena, saltamos el siguiente punto y en el que sigue hacemos otro punto bajo. Ahora nos toca hacer nuestro otro punto alto doble. Así que damos nuestras 2 lazadas, vamos a ese punto donde habíamos hecho el otro, metemos nuestro gancho, ahí está, y hacemos nuestro punto alto doble. Saco 2 y saco 2. Voy a hacerlo una vez más con ustedes. Entonces, nos toca hacer un punto alto doble, buscamos ese punto, ahí está, donde no tejimos. Damos nuestras 2 lazadas, metemos nuestro gancho y hacemos un punto alto doble. Ahora nos fijamos por detrás de dejar 2 puntos libres, 1 y 2, que son los que corresponden a estos puntos altos dobles. Dejo esos 2, voy al que sigue y hago un punto bajo, una cadena, salto un punto y en el que sigue hago otro punto bajo. Ahora nos toca hacer otro punto alto doble. Así que doy 2 lazadas, voy a ese mismo punto, meto mi gancho y hago mi punto alto doble. Y así vamos a continuar a todo lo largo de nuestra vuelta. Busco el último espacio que está aquí. Ahí está ese punto donde no tejí. Así que hago otro punto alto doble. Dejo por detrás 2 libres. 1, 2, voy al que sigue. Hacemos un punto bajo, una cadena, saltamos un punto y en el que sigue otro punto bajo. Y ahora completamos esta V. Vuelvo a ese punto, meto mi gancho aquí tenemos que saltar por detrás el punto que le toca a este punto alto doble. Si se fijan por aquí atrás solo nos quedan 2, el penúltimo y el último. Entonces salto ese penúltimo punto y en mi último punto hago un punto bajo. Ahí está. Vamos a la vuelta número 5, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y esta es muy fácil porque solamente vamos a hacer un punto bajo en cada punto y un punto bajo en cada espacio de cadena, así como lo hicimos en la vuelta número 3. Voy a este primer punto y hago mi punto bajo, en el siguiente igual,
3 y aquí llego a un espacio de cadena. Mucho cuidado, por favor, con esos espacios de cadena. No los vayan a saltar y se les vaya a olvidar poner ahí un punto bajo, porque si no van a ir reduciendo la cantidad de puntos que tienen en su tejido y se nos va a empezar a ir chueco. Hay otro. Aquí, por ejemplo, voy a tejer sobre el punto alto doble que nos quedó en relieve en la vuelta anterior. Ahí está. Y siguiente punto. Termino esta vuelta de puntos bajos. Acabo de hacer uno aquí en este espacio de cadena y me quedan estos últimos 3. Vuelta número 6, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta a nuestro tejido. Y les tengo una buena noticia porque esta vuelta número 6 es igual a la vuelta 4 donde hicimos nuestras V's. La voy a empezar con ustedes. Así que hacemos un punto bajo en nuestro primer punto. Y ahora hacemos un punto alto doble. Acuérdense que vamos a tejer en ese punto que dejamos libre. Ahí está, es el que está en el centro de nuestra V. Es el que quedó libre cuando hicimos nuestra cadena. Así que doy mis 2 lazadas, meto ahí mi gancho en ese punto y saco mi gancho. Saco 2 y saco 2 argollas. Saltamos por detrás un punto, el que le corresponde, vamos al siguiente y ya saben, hacemos nuestro punto bajo, una cadena, saltamos el siguiente punto, vamos al que sigue, un punto bajo y ahora completamos la V con otro punto alto doble. Así que vamos a ese mismo punto. Metemos por ahí el gancho. Ahí está. Y hacemos nuestro punto alto doble. Y así continuamos. Lo mismo que nuestra vuelta número 4. Busco ese punto donde no tejí que quedó en el centro de mi V. Un punto alto doble. Por detrás salto 2. Siguiente. Un punto bajo, una cadena, salto un punto bajo y un punto alto doble en ese mismo punto. Este puede ser un poquito más incómodo de tejer, pero con la práctica van a ver que les sale muy rápido. Entonces vamos a completar esta vuelta y yo los veo al final. Estoy formando mi última V, llevo un punto alto doble y un punto bajo, hago mi cadena, salto un punto bajo y hago mi último punto alto doble. Salto un punto y en el último hago un punto bajo. Vuelta número 7, subimos con una cadena que no cuenta como un punto y muy fácil, vamos a hacer como en nuestra vuelta 5 y en nuestra vuelta 3, solamente un punto bajo en cada punto y un punto bajo en cada espacio de cadena, empezando desde el primer punto. Vuelta número 8, subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta al tejido y esta vuelta número 8 es igual a la 4 y la 6 con una pequeña variante, porque en este diseño ya solamente vamos a hacer una vuelta más con V's y no vamos a volver a hacer hasta después. Entonces ya no hace falta que hagamos esa cadena y dejemos ese punto libre porque ya no vamos a hacer otra vuelta de V's. Así que vamos a cambiar solamente ese detalle. Entonces comenzamos en el primer punto haciendo un punto bajo. Ahora un punto alto doble en el punto que dejamos libre. Saltamos un punto. En el que sigue vamos a hacer un punto bajo. Y ahora en lugar de hacer una cadena como habíamos hecho en las otras vueltas, porque íbamos a seguir tejiendo V's,
Ahora en lugar de esa cadena vamos a hacer un punto bajo y un punto bajo en el punto que sigue, ¿ok? Entonces aquí ya no dejamos puntos libres y ahora vamos a hacer nuestro otro punto alto doble. Y vamos a continuar repitiendo esto. Así que otra vez, punto alto doble. Dejo por detrás 2 puntos, voy al que sigue. Y ya saben, ahora tejemos 3 puntos bajos. 1, 2, ya no estamos dejando puntos libres ni haciendo cadenas. Y otro punto alto doble. Seguimos así y yo los veo al final de la vuelta. Terminamos esta vuelta, salto aquí 2 puntos y en el que sigue hago 3 puntos bajos, 1, en el siguiente, 2 y siguiente, 3. Y ahora nuestro último punto alto doble. Entonces salto el penúltimo punto y en el último hacemos nuestro punto bajo. Vuelta número 9, que es muy fácil. Vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto y damos vuelta al tejido. Y ahora solamente vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos. Muy fácil. Así que doy mi lazada y comienzo mi primer punto alto en el primer punto. Ahí está, 1, 2, 3, vamos a seguir así, haciendo estos puntos altos, uno en cada punto y yo los veo al final de la vuelta. Termino con estos puntos altos, me quedan 2 por hacer. Ahí va uno y en el último punto otro más. Y ahora para nuestra vuelta número 10 subimos con una cadena que no cuenta como un punto, damos vuelta a nuestro tejido y vamos a hacer un punto bajo ahora en cada uno de los puntos que tenemos, empezando desde este primero. Así que muy fácil, un punto bajo en cada punto. Termino esta vuelta de puntos bajos, hago el último que me falta y para la vuelta número 11 subo con una cadena, damos vuelta al tejido y comenzamos en el primer punto aquí haciendo un punto bajo. En nuestro siguiente punto vamos a formar una valla, una bolita. Así que damos una lazada, metemos nuestro gancho en ese siguiente punto, lazada y sacamos hebra. Lazada y vamos a sacar una argolla nada más. Ahí está. Vamos a dejar ahí esas argollas que tenemos. Damos otra lazada, metemos el gancho en el mismo punto, lazada y sacamos hebra. Ahora tenemos 5 argollas en el gancho. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a dar una lazada y vamos a sacar todas esas argollas de una vez. Ahora, en el siguiente punto hacemos un punto bajo. Y vamos a continuar repitiendo esto. Una valla, un punto bajo. Una valla, un punto bajo. Así que voy a hacerlo otra vez. Doy una lazada, meto mi gancho en el siguiente punto, lazada y saco hebra. Lazada, saco solamente una argolla. Lazada, meto mi gancho en el mismo punto, lazada, saco hebra, tengo 5 argollas en el gancho, doy una lazada y la saco las 5 de una vez. Siguiente punto, un punto bajo. Otra vez una valla, doy una lazada, meto mi gancho en el siguiente punto y saco hebra. Lazada, saco una argolla, lazada, meto mi gancho en el mismo punto, lazada, saco hebra, lazada, saco las 5 argollas.
y un punto bajo en el siguiente punto. Entonces vamos a seguir haciendo esto y yo los veo al final de la vuelta. Hago una valla en mi penúltimo punto y un punto bajo en el último punto. Si alguien tiene un número de puntos diferente al mío, ya sea porque está cambiando la talla, lo está tejiendo el suéter en otra talla o porque cambió los materiales, no pasa nada. Si aquí le toca terminar con una valla, por favor no lo haga. Haga otro punto bajo en el último punto, ¿sí? Es preferible que en el final les queden 2 puntos bajos para que no nos quede una bolita en la orilla, ¿ok? Entonces, eso solo para las personas que están en ese caso. Vamos ahora a continuar con nuestra siguiente vuelta. Vamos a subir con una cadena para nuestra vuelta número 12, que es la última vuelta de este diseño que estamos haciendo. En esta vuelta vamos a tejer solamente un punto bajo en cada punto, comenzando desde este primero. Así que ahí metemos el gancho. Nuestro siguiente punto es el que tenemos arriba de la valla que formamos. Si se fijan por este lado, se ven claramente esas bolitas. Así que vamos a tejerlo arriba de nuestra valla. Nuestro siguiente punto es este, el que tenemos entre valla y valla, es el punto bajo que tejimos. Ahí hacemos nuestro siguiente punto bajo, ahora sobre la valla y ahora en el punto bajo. Vamos a seguir así entonces hasta el final de la vuelta. Termino mi vuelta, me quedan 2 puntos donde tejer, aquí está el último. Y así es como se ve nuestro tejido. Lo que sigue es muy sencillo. Vamos a repetir estas 12 vueltas que acabamos de hacer, desde esta de los puntos altos, que fue la primera, todas estas, hasta esa vuelta de puntos bajos que acabamos de hacer. Vamos a repetir de la vuelta 1 a la 12 hasta que nuestro tejido alcance los 40 centímetros, ¿sí? Que desde el comienzo, desde aquí, mida 40 centímetros. Pues ya alcancé mis 40 centímetros. Miren, he tejido todo esto. Aquí voy en esta vuelta de puntos altos que estoy tejiendo por aquí. Así que la voy a terminar. Ustedes pudieron haber terminado en otra vuelta, no hay ningún problema, porque eso depende mucho de la atención a la que teja cada quien. Así que no se preocupen si ustedes alcanzaron en otra vuelta esos 40 centímetros. Voy a hacer aquí mi último punto. Al final, para rematar, les pido que dejen una hebra larga porque esa hebra nos va a servir para coser los hombros. Así que corten dejando una hebra larga y luego pasan por ese aro que tienen en el gancho, pasan su hilo y jalan. Así nos quedó entonces de bonita nuestra espalda. Voy a ponerla así para medirla y que puedan ver los 40 centímetros. Ahí están esos 40 centímetros, ¿ok? Entonces ahora vamos a hacer nuestro frente. Vamos a tejer el frente exactamente igual a la espalda. Mismo número de cadenas para comenzar y mismas 12 vueltas que vamos a estar repitiendo. Pero les pido que por favor tejan hasta que tengan 33 centímetros aproximadamente, ¿ok? Aproximadamente. Y que terminen por favor en una vuelta por el derecho del tejido, que su última vuelta haya sido una vuelta por el derecho del tejido. En mi caso yo aquí ya alcancé esos 33 centímetros y terminé en la segunda vuelta de V's. Lo voy a poner así para que vean. Ahí tengo mis 33 centímetros aproximadamente. ¿Ok? Entonces tejan hasta que tengan esa distancia, ya saben, si no terminan exactamente en la misma vuelta que yo, no pasa nada, depende de la tensión a la que tejan. Ya que alcanzaron esos 33 centímetros aproximadamente, ahora vamos a delimitar el espacio de nuestro escote para poder tejer nuestros hombros. Lo que vamos a hacer es encontrar la mitad de nuestro tejido. Yo aquí puse un imperdible en la mitad. Nuestro tejido mide 37 centímetros aproximadamente, así que la mitad son 18 centímetros y medio.
Yo ahí puse mi marca. Pueden poner un marcador, un imperdible, un hilito, lo que tengan por ahí. Y el espacio que yo propongo para el cuello es de 15 centímetros. Entonces vamos a contar 7 centímetros y medio hacia cada lado. Ahí está mi medida, mis 15 centímetros, y puse mis imperdibles, ¿ok? En mi caso resultaron aquí 19 puntos que voy a dejar para el cuello y me quedan 14 puntos para cada hombro. Entonces, si ya pusieron sus marcas, vamos entonces a tejer los hombros. De lo que se trata ahora es de seguir tejiendo sobre esos puntos que nos quedaron para cada hombro. En mi caso fueron 14 puntos. Vamos a seguir repitiendo nuestras vueltas como íbamos hasta que alcancemos los 40 centímetros que tiene nuestra espalda o el mismo número de vueltas que tenga nuestra espalda, ¿sí? A mí me toca hacer una vuelta de puntos bajos ahora, así que subo con una cadena y doy vuelta al tejido. Si alguien terminó diferente a mí, no hay ningún problema. Sigan con la vuelta que les toca, solamente con esos puntos que les quedaron para su hombro. Entonces comienzo aquí y voy a tejer 14 puntos bajos. Ya casi llego a la marca que puse, me queda tejer sobre este punto bajo y este espacio de cadena. Así que ahí hago esos dos últimos puntos bajos. Y ahí va a terminar mi vuelta, ya no voy a continuar. Vamos entonces a la que sigue. Subimos con una cadena que no cuenta como un punto y tenemos que seguir con la vuelta que nos toque hacer, completando nuestro diseño. En mi caso me toca hacer la tercera vuelta de V's, que será mi vuelta número 8. Yo aquí ya no puedo hacer un punto alto doble, ya no tengo cómo hacerlo, ya no tengo ese punto. Entonces voy a continuar con el diseño en los puntos que me quedan. Aquí me tocaría hacer un punto bajo, otro punto bajo aquí y ahora me toca hacer mi punto alto doble. Y continúo. Bueno, termino mi vuelta con el punto bajo que me toca aquí. Y así vamos a seguir. En mi caso me tocaría hacer la vuelta número 9 de puntos altos, luego la 10 de puntos bajos, etc. ¿Sí? Continúen ustedes también hasta que alcancen el mismo número de vueltas que tienen en su espalda. Yo los veo más adelante. Estoy en la repetición de mi vuelta número 11, es decir, donde formo mis vallas. Aquí llevo una valla, un punto bajo, voy a hacer otra valla aquí, un punto bajo en el siguiente punto y si están en el mismo caso que yo, aquí les tocaría terminar con una valla. Pero acuérdense que no podemos dejar vallas o bolitas en las orillas de nuestro tejido, ya sea en el primer punto o en el último punto de una vuelta. Entonces, si están en ese mismo caso que yo, en lugar de terminar con una valla, van a terminar con un punto bajo. No importa que nos queden dos puntos bajos juntos, no pasa nada. Si ustedes, por el número de puntos que tienen, en su secuencia les toca terminar con un punto bajo, perfecto, no tienen que modificar nada, ¿ok? Entonces, dicho esto, vamos a continuar. A mí me toca hacer una vuelta de puntos bajos. Bueno, pues ya estoy en el último punto de este hombro. Ya alcancé el mismo número de vueltas que tiene mi espalda. Termino en esta vuelta de puntos altos, ¿ven? Así que paso mi hebra por ahí y jalo. Y ahora esta hebra la vamos a esconder entre el tejido. Enhebramos nuestra aguja lanera con esa hebra y la vamos a pasar simplemente por entre el tejido, no importa el orden ni por dónde la pasen.
y cuando hayan terminado este sobrante simplemente lo cortan. Pues así quedó mi hombro, así que ahora vamos a continuar con el otro de la misma manera. Vamos a acomodarnos por el revés de nuestro tejido porque acuérdense que nos toca hacer una vuelta por el revés. Tomamos una hebra nueva y buscamos el punto donde nos toca tejer. En mi caso aquí está mi marca, así que me toca empezar a tejer en este espacio de cadena. Ahí meto mi gancho, tomo mi hebra nueva y la paso. Hago una cadena, voy a jalar esta hebra que me quedó pequeñita y en ese mismo espacio de cadena, o si a ustedes les tocó un punto, ahí hacemos nuestro primer punto. En mi caso me toca hacer una vuelta de puntos bajos, así que hago ese primer punto bajo. Y ahora voy al que sigue. Esta hebra de aquí la voy a llevar arriba para ir tejiendo sobre ella y que quede escondida de una vez. Ahí está ese otro punto bajo, voy al que sigue. Y así voy a continuar hasta el final de mi vuelta. Termino la vuelta. Subo con una cadena y voy a continuar tejiendo las mismas vueltas que tejí en mi otro hombro, ¿sí? Tengo que hacer lo mismo que de este lado. Tejo mi primer punto bajo, mi punto alto doble, salto un punto, 3 puntos bajos, un punto alto doble, ahí está, dejo por detrás 2, 1, 2 y me queda solamente aquí un punto bajo y un punto bajo en mi último punto, ¿sí? Son los puntos que tengo para trabajar. Pasó lo mismo que en el otro lado, así como aquí me quedó mi palito de la V y 2 puntos bajos, aquí fue lo mismo. Me quedaron mis 2 puntos bajos y el palito de la V porque ya no pude tejer sobre estos puntos. Entonces, así voy a seguir. Sigan ustedes y yo los veo más adelante. Acabo de hacer esta vuelta de puntos bajos y ahora me toca hacer la vuelta donde formo las vallas. Así que subo con una cadena y doy vuelta al tejido. Si ustedes estuvieron en el mismo caso que yo, donde en esa vuelta tuvimos que tejer en el último punto un punto bajo y no una valla, porque acuérdense que no podemos dejar vallas en las orillas, entonces en este lado vamos a hacer lo mismo. Aquí nos tocaría hacer una valla, pero no la podemos hacer porque es el principio o la orilla de nuestro tejido. Así que en ese primer punto hacemos un punto bajo, en el punto que sigue hacemos otro punto bajo y luego en el que sigue ya hacemos nuestra primera valla. ¿Sí? Y continuamos, punto bajo, valla, etc. Esto pasa porque tenemos una cantidad de puntos que es par para trabajar. En el caso de las personas que tienen una cantidad impar de puntos, aquí van a empezar con un punto bajo y luego les toca hacer una valla, un punto bajo, una valla, un punto bajo, una valla, ¿sí? No tienen que modificar nada. Entonces vamos a continuar con nuestra vuelta. Ahí está mi última valla y en el último punto hago un punto bajo. Y continúo con las vueltas que me faltan. Ya estoy en el último punto de mi hombro. Con este termino. Igual que en la espalda, vamos a cortar nuestro estambre o lana dejando
una hebra larga que nos va a ayudar a coser el hombro de este lado. Así que vamos a pasar por la argolla del gancho esa hebra y la jalamos. Y ya tenemos nuestros dos hombros terminados. Ahí está uno y ahí está el otro. Ya que tejimos nuestro frente y espalda, lo que vamos a hacer ahora son las mangas. Las mangas llevan exactamente la misma puntada que el frente y la espalda. Esas mismas 12 vueltas que ya han repetido muchas veces, pues las vamos a seguir repitiendo. Así que vamos a trabajar esas vueltas 1 a 12, las vamos a repetir hasta que nuestro tejido tenga de largo entre 32 y 33 centímetros aproximadamente, ¿ok? ¿Cuántas cadenas vamos a poner para las mangas? Bueno, para las mangas vamos a utilizar 43 cadenas en total. Yo aquí ya tengo esas 43 cadenas y voy a empezar igual en la segunda cadena desde el gancho con mi primer punto alto, que es mi primera vuelta, ¿sí? Al poner estas 43 cadenas, entonces me van a resultar 42 puntos para tejer, ¿ok? 42 puntos altos. Y así voy a seguir con mis vueltas 1 a 12 hasta alcanzar esos 32 o 33 centímetros aproximadamente. Estoy en mi vuelta número 11, la voy a terminar. La vuelta 11 es la vuelta donde formamos nuestras vallas. Llevo aquí una valla, un punto bajo, hago una valla, un punto bajo en el penúltimo punto y por la cantidad de puntos que tenemos, como tenemos una cantidad par, tenemos 42 puntos para tejer en esta manga, nos tocaría terminar con una valla, pero acuérdense que eso no lo podemos hacer. Entonces vamos a hacer un punto bajo en el último punto, no importa que nos queden 2 puntos bajos al final, ¿sí? En el frente y en la espalda esto no nos pasó porque teníamos una cantidad impar de puntos, estábamos trabajando con 47 puntos, pero pues aquí sí nos pasó eso. No importa, no pasa nada, así que en el último punto hacemos un punto bajo en lugar de una valla, ¿ok? Ya casi alcanzo los 32, 33 centímetros. Me falta hacer nada más 2 vueltas más para alcanzar esa distancia. Si se fijan, yo voy a tejer ahora la repetición de la vuelta número 2. Miren, aquí está mi vuelta de vallas, que es la 11. Luego la de puntos bajos, que es la 12. Y luego aquí tengo la repetición de la vuelta 1, que es la de mis puntos altos. Me toca hacer mi vuelta número 2. Si se acuerdan, la vuelta número 2 comenzaba con 3 puntos bajos. Y luego hacíamos una cadena, saltábamos un punto y 4 puntos bajos y así continuamos repitiendo. Como yo ya no voy a llegar a una vuelta donde tenga que formar V, solo me toca hacer esta vuelta y la que sigue, que es una vuelta también de puntos bajos, entonces ya no tiene caso que deje ese punto libre, que teja la cadena y deje ese punto libre, porque ya no voy a tejer un punto alto doble en ese punto. Si están en este mismo caso que yo, si les toca terminar su manga en esta parte, lo que les recomiendo para que no les queden esos puntos sin tejer y luego se les haga un agujerito en el tejido por no haberlos ocupado, es que simplemente tejan puntos bajos, ¿ok? Como ya no van a tejer una vuelta con puntos altos dobles ocupando esos puntos que dejaron libres, entonces solamente tejemos puntos bajos. Es una recomendación y se las hago por eso, para que después no se les haga un agujerito en su manga al poner el suéter, ¿sí? Porque pues esos puntos quedaron sin ocuparse. Entonces voy a terminar esta vuelta y hacer mi vuelta número 3, la repetición de la vuelta número 3, que es de puntos bajos, y yo los vuelvo a ver. Ya terminé mi manga, mismas 12 vueltas que hemos estado haciendo para el frente y la espalda, ya las hacemos muy rápido. La voy a poner así.
para medirla y que vean. Tengo pasadititos los 32 centímetros. La única modificación que hice entonces fue aquí, ya no tejí cadenas y dejé libres puntos porque dijimos ya no iba a ser más puntos altos dobles en esos puntos. Entonces no quedan esos hoyitos, ¿ven? Bueno, si ya terminaron entonces con su primera manga, por favor, dejan otra parte igual, otra manga exactamente igual. Mismo número de cadenas, ya saben, ponen sus 43 cadenas y empiezan con sus 12 vueltas y tejen el mismo número de vueltas que hicieron aquí. Ya que la tengan, nos vemos porque vamos a empezar a coser. Lo primero que vamos a coser son nuestros hombros, así que vamos a acomodar nuestra espalda y nuestro frente así encontrados, ¿sí? Este es el final de mi espalda, aquí está mi hombro, el lado del derecho hacia arriba. Y con la hebra que habíamos dejado larga, ¿se acuerdan? Vamos a enhebrar una aguja lanera o estambrera. Bueno, cada quien puede utilizar para coser la puntada que más le guste, ¿sí? Que más le acomode. Yo, para los hombros, voy a utilizar la puntada tipo colchón. Pero ya saben, siéntanse libres de utilizar la que a ustedes más les acomode. Lo importante es que quede cosido. Así que ya tengo aquí mi aguja con mi hilo y voy a buscar de este lado, aquí está mi primer punto, voy a buscar el nudito que está antes de ese primer punto y por ahí voy a pasar mi aguja. Así. Ahora voy a ir al primer punto de este lado. Aquí está. Ahí está esa V. ¿Ven? Por ahí voy a pasar mi aguja de adentro hacia afuera tomando las dos hebras del punto. Ahora hago lo mismo en el punto de enfrente. Aquí está ese primer punto. Así que paso mi aguja de adentro hacia afuera tomando las dos hebras. Voy al siguiente punto del otro lado, que es este, y hago lo mismo. Y al siguiente punto de este lado. Vamos al punto de enfrente. Tengan cuidado de no saltar ningún punto. Y al punto de enfrente. Y vamos a seguir así hasta que tengamos todos nuestros puntos del hombro cosidos. Me falta un punto nada más, voy a este y al punto de enfrente. Y para rematar voy a volver a pasar la aguja por el mismo lugar, así, y por el revés del tejido voy a hacer un nudito. Pueden hacer otro si sienten que no está seguro, ¿ok? Y esta hebra, así como las otras, la vamos a esconder entre el tejido y a cortar el sobrante. Ya está nuestro frente y espalda cosidos, así es como se ve, así que ahora vamos a ocuparnos de las mangas. Pero antes les voy a pedir que todas aquellas hebritas que les hayan quedado de los principios, de los finales, por favor con su aguja lanera las escondan por el revés del tejido, ¿sí? En las mangas igual, que sus mangas ya no tengan hebras por ahí sueltas, ¿sí? Ni al principio ni al final. Para coser las mangas voy a utilizar punto deslizado. Yo probé varias formas de coser y esa fue la manera que más me gustó cómo quedó. Es la que voy a enseñar aquí, pero ya saben, ustedes pueden coserlas como se sientan más cómodos. Entonces, para coserlas vamos a poner nuestro tejido por el revés, así que lo abrimos. Aquí está la costura de nuestro hombro, aquí viene.
Y ahora vamos a tomar nuestra manga y aquí está la parte donde terminamos, ¿sí? Este es el principio, ahí comencé y aquí está el final, donde terminé. Y vamos a marcar la mitad de nuestra manga. Como tenemos 42 puntos, entonces la mitad está en nuestro punto número 21. Ahí puse ese imperdible. Y esa mitad la vamos a empalmar con la costura que tenemos de nuestro hombro, que viene aquí. Entonces, con el mismo imperdible, vamos a pasarlo para fijar ahí nuestra manga. Ahí está. Entonces ya sabemos que tenemos que coser aquí. Siéntanse libres de poner tantos imperdibles como necesiten. Lo importante es que el tejido no se nos vaya moviendo, porque si no nos va a quedar toda chueca la costura y nos va a quedar mal nuestro suéter. Entonces pueden poner varios para que no se mueva. Bueno, ya puse aquí varios imperdibles. Necesitamos otra vez nuestro estambre, nuestra lana y vamos a empezar. Entonces voy a acercar ahí. Aquí está el primer punto donde vamos a tejer, a tejer nuestros puntos deslizados para coser nuestra manga y vamos del otro lado a utilizar estos espacios que nos quedan al final de cada vuelta. Entonces, voy a meter el gancho en el espacio que está enfrente de ese primer punto y luego lo paso por ese primer punto. Tomo mi hilo y lo voy a pasar por esos dos puntos, así, y lo saco. Esta hebra pequeña la vamos a dejar ahí, esta la vamos a rematar al final y a esconder. Ahora, vamos al siguiente espacio al que veamos enfrente del siguiente punto. Por ahí pasamos el gancho y lo pasamos por el punto. Volvemos a tomar nuestro hilo y pasamos por ese espacio y por la argolla que tenemos en el gancho. ¿Ven? Ahí se creó ese punto deslizado. Y así vamos a continuar. Vamos al espacio que está enfrente del siguiente punto. Ahí pasamos el gancho por el punto que sigue, tomamos nuestra hebra y pasamos y pasamos por la argolla del gancho. ¿Ven? Es bastante cómodo. Voy al siguiente espacio y al siguiente punto. Paso y paso por la argolla del gancho. Siguiente espacio y siguiente punto. Otra vez. No se preocupen que no hay una ciencia exacta que nos diga dónde tenemos que meter exactamente el gancho. Solo busquen el espacio donde pase, por ejemplo, ahí lo estoy metiendo aquí y está enfrente de mi siguiente punto. Entonces ahí lo meto. Ahí está. Es bastante sencillo. Y así vamos a continuar entonces hasta que lleguemos al otro extremo de nuestra manga, ¿sí? Aquí igual meto en ese espacio que está enfrente de mi siguiente punto. Siempre buscando ese espacio que esté frente a nuestro punto. Y ya voy a mi último punto, así que voy aquí y a ese punto. Y paso por ahí, yo ya había cortado mi estambre, ahí está, así que ahora simplemente lo paso por la argolla que tengo en el gancho y voy a jalar, ahí está. Es importante aquí que ahora con nuestra aguja sí hagamos otro nudito para que nos quede bien seguro. Ya enhebré entonces mi aguja otra vez y la voy a volver a pasar
para hacer un nudo más fuerte. Ahora sí, esta hebra entonces la escondemos por aquí, por el revés del tejido y cortamos el sobrante. Con la del principio vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un pequeño nudo, así que paso por ahí mi aguja, solo para hacer un nudo y asegurar. Ahí está. Esta hebra también la perdemos por el revés del tejido y cortamos el sobrante. Y ya saben, si no se sienten cómodos con esta manera de unir las piezas, cósanlas como ustedes más les acomode, con aguja e hilo, con otra puntada a gancho, como ustedes les acomode, ¿ok? Quiero enseñarles rápidamente cómo queda nuestro suéter por el derecho. La costura de nuestra manga ya está acomodado. Entonces, así es como se ve al derecho. Me gusta mucho, es muy prolija la costura, queda bastante bien. Entonces, ahora sí, vamos entonces a coser la otra manga, igual que esta, y los veo para coser los costados. Ya estoy otra vez por el revés del tejido, mis mangas unidas, y ahora es momento de coser los costados. En mi caso voy a utilizar aguja e hilo. Para mí resultó más fácil coser toda esta parte del costado y la parte de abajo de la manga con punto atrás, con hilo y aguja y punto atrás. Pero si alguien quiere utilizar otra puntada o quiere seguir utilizando esta de puntos deslizados o hacerlo igual que los hombros, adelante. ¿Okay? Para emparejar el tejido se van a fijar, aquí en las orillas les van quedando nuditos como este, y luego se ve un punto, nudo y punto, un nudo y un punto, un nudo y un punto. Entonces, para emparejar las dos partes, siempre vamos a poner enfrente de un nudo un punto, así. Igual aquí tengo un nudo de este lado aquí y va a ir con este punto. Un nudo enfrente de un punto, ¿sí? Así es como lo vamos a ir acomodando. Y cuando lo volteemos nos va a quedar parejito nuestro tejido. Pongan tantos imperdibles como necesiten para que no se mueva su tejido, ¿ok? Entonces, ya que lo tienen empalmadito, tomen su aguja con su hilo, pongan un hilo muy largo porque nos va a servir para coser el costado y la manga. Lo pasamos por esa esquinita y para fijarlo vamos a pasar la aguja entre los hilos que forman nuestra hebra, así. Y ahora lo pasamos. Entonces ahora voy a la esquina de enfrente, aquí. Ahora paso mi aguja por el nudito que veo, el primero, y por el punto que tiene enfrente, tomando las dos hebras. Como es punto atrás, voy a regresar más o menos a donde hice mi primer puntada. Ahí está. Ahora voy al punto que sigue, aquí, y al nudo que tiene enfrente. Y ahora regreso. Acuérdense que no hay un lugar específico donde meter la aguja ni correcto, ¿ok? Yo simplemente trato de pasarla cerca de donde hice la puntada anterior. Ahora voy al nudo que sigue ahí y al punto que tiene enfrente. Y me regreso. Voy al punto que sigue y al nudo que tiene enfrente. Y me regreso.
Voy al nudo y al punto. Y así vamos a seguir a todo lo largo de nuestro costado. Entonces sigan cosiendo y yo los veo más adelante. Ya estoy llegando a mi manga. Simplemente sigan igual. La estructura de su orilla es la misma porque tienen la misma puntada. Traten nada más de no apretar demasiado las puntadas para que no se les jale aquí el ángulo. Yo voy a este nudo y al puntito de enfrente. Ahora voy justo al ángulo. Ahí está, voy a tomar hacia el punto y el nudo. ¿Ven? Y aquí ya puedo ver otra vez mis nudos y mis puntos. Punto y nudo. Entonces voy aquí a este nudo y al punto que tiene enfrente. Ahí. Y ahora voy a este punto y a este nudo. Y así sigo a todo lo largo de la manga. Ya estoy en el final de la costura de mi manga, así que simplemente voy a volver a pasar por aquí mi hilo para hacer un nudo. Ahí está. Y esta hebra, ya saben, la escondemos entre el tejido y cortamos el sobrante. Y terminamos de hacer también las costuras del otro lado, igual que hicimos aquí. ¿Okay? Ya que tenemos unido nuestro suéter, están listas todas nuestras costuras, pues ahora sí ya podemos empezar con los puños de nuestras mangas. Nos acomodamos entonces en nuestra manga. Aquí, si se fijan, está nuestra cadena de inicio. Así empezó nuestra manga. Entonces, aquí está nuestra costura y vamos a buscar una cadena que esté junto a nuestra costura. Yo aquí, por ejemplo, tengo esa cadena, ¿ok? Entonces ahí voy a meter mi gancho y a fijar mi estambre. Lo saco y hago una cadena. Jalo esta hebra y voy a ir tejiendo sobre esa hebra. Lo que vamos a hacer es una vuelta de disminución porque nuestra manga está muy ancha, tenemos que cerrarla un poco. Así que vamos a comenzar en esa misma cadena donde fijamos nuestro estambre o lana, vamos a meter nuestro gancho y a comenzar un punto bajo. Entonces vuelvo a meter ahí mi gancho, lazada y saco hebra. Ahí voy a dejar el punto, no lo voy a cerrar porque lo que quiero es hacer dos puntos bajos cerrados juntos. Así que ya tengo uno ahí, ahora voy a la cadena que sigue, ahí vuelvo a meter mi gancho, lo saco, tengo ya ahí dos puntos bajos sin cerrar, así que ahora lazada y saco las tres argollas, es decir, cierro esos dos puntos bajos al mismo tiempo. Eso es lo que vamos a hacer en toda nuestra vuelta. Vamos a seguir haciendo dos puntos bajos cerrados juntos a todo lo largo de nuestra vuelta. Así que voy a la siguiente cadena, que es esta. Comienzo un punto bajo, lazada, saco hebra, voy al punto que sigue, a la cadena que sigue, lazada, saco hebra, tengo ahí otra vez dos puntos bajos sin cerrar, doy una lazada y los cierro juntos. Otra vez, voy a la cadena que sigue, comienzo un punto bajo, voy a la que sigue, comienzo otro, lazada y lo cierro juntos. Otra vez, comienzo uno, siguiente punto, comienzo otro,
y lo cerramos juntos. Ya estoy en el final de mi vuelta, ahí van esos puntos bajos cerrados juntos. Voy a trabajar aquí y aquí otros dos. Comienzo un punto, voy a la cadena que sigue, comienzo otro y lo cierro. Y si se fijan, aquí me quedan otros dos para hacer los últimos puntos bajos cerrados juntos. Si a ustedes, por la manera en que cosieron, solamente les queda una cadena donde trabajar, no se preocupen, hagan ahí un punto bajo, ¿sí? A veces así pasa. Entonces, yo aquí tengo una cadena, trabajo en la última, comenzando otro punto bajo y lo cierro juntos. En total me resultaron 21 puntos al final de esta vuelta. Y lo que vamos a hacer ahora es cerrar con un punto deslizado en el primer punto que hicimos. Ahí metemos nuestro gancho, tomando las dos hebras, pasamos y pasamos. Para nuestra siguiente vuelta vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto. Y vamos a comenzar a tejer en este mismo punto del principio, ¿sí? El que está junto a nuestra cadena. Ahí tejemos un punto bajo. En el siguiente punto, otro punto bajo. Y en el siguiente punto, otro punto bajo. Vamos a hacer ahora dos puntos bajos cerrados juntos para hacer otra disminución. Entonces, en el siguiente punto comenzamos nuestro primer punto bajo y en el siguiente punto comenzamos otro. Y ahora lo cerramos juntos. Lo que vamos a hacer es seguir repitiendo 3 puntos bajos y 2 puntos bajos cerrados juntos a lo largo de nuestra vuelta. Entonces voy a hacerlo otra vez. En el siguiente punto hago un punto bajo, siguiente otro punto bajo, 2 y siguiente otro punto bajo, 3. Y ahora 2 puntos bajos cerrados juntos. Voy a mi siguiente punto, al que sigue y cierro esos 2 puntos juntos. Y así seguimos repitiendo. Ya estoy en el final de mi vuelta, tengo aquí 3 puntos bajos, así que me toca hacer 2 puntos bajos cerrados juntos. Aquí comienzo uno y otro en el siguiente punto y los cierro. Y si se fijan, ya solamente me queda un punto donde trabajar, aquí, porque aquí comenzó mi vuelta. ¿Ven? Este punto ya está ocupado, ahí está nuestra cadena de inicio, entonces ya solo me queda un punto. Ahí ya solamente voy a hacer un punto bajo, ¿sí? Repetimos entonces ese patrón de 3 puntos bajos y 2 puntos bajos cerrados juntos hasta donde se pueda, ¿ok? Y ya que terminaron, entonces hacen un punto deslizado en el primer punto de la vuelta. Aquí está y aquí está su cabecita. Ahí hacemos nuestro punto deslizado. A mí en total, en esta vuelta me quedaron 17 puntos. Si ustedes por ahí tienen uno más, uno menos, no pasa nada. Para nuestra siguiente vuelta subimos con una cadena. Vamos a comenzar en este primer punto que tenemos ahí. Vamos a hacer solamente un punto bajo en cada punto, pero lo vamos a hacer tomando solamente la hebra de atrás. ¿Sí? Aquí está esa V. Estas dos hebras que tiene nuestro punto, vamos a tomar solamente la hebra que está atrás, la que está más lejos de nosotros. Ahí metemos el gancho y hacemos nuestro primer punto bajo. Y así vamos a seguir. Aquí está nuestro segundo punto, sus dos hebras y tomamos solo la de atrás. Siguiente punto, sus dos hebras y tomo solo la hebra de atrás. ¿Ok? Entonces vamos a seguir así y yo los veo al final de la vuelta. Ya estoy en el final de mi vuelta, voy a trabajar aquí y en mi último punto que es este. Aquí comenzó mi vuelta. Y ahora cierro con un punto deslizado en el primer punto bajo que hice. Y ya está. Y lo que vamos a seguir haciendo es repetir esta vuelta de puntos bajos, siempre subiendo con una cadena y tomando la hebra de atrás del punto. Vamos a repetirlo entonces esto otras 3 o 4 veces más, según les guste a ustedes el ancho de su puño, ¿ok?
Así está mi puño. Yo repetí esa vuelta de puntos bajos, la repetí 3 veces más, pero ya saben, pueden hacerlo más veces si así lo quieren. Y voy a cerrar ya con un punto deslizado en mi primer punto y hago un nudo. Escondemos esta hebra por el revés del tejido y tejemos el otro puño exactamente igual. El largo total de mi manga es de 35 centímetros y medio aproximadamente, y ahora vamos a hacer el cuello. Antes de tejer nuestro cuello, quiero que pongamos unos imperdibles en los vértices de nuestro cuello. Fíjense, vamos a marcar el último punto que tengamos en la parte de abajo y el primer espacio que veamos de la parte de nuestro hombro. Aquí, por ejemplo, lo voy a hacer. Entonces, voy a marcar en este punto, que es el último que tengo, y en este espacio que es el primero que veo de mi hombro. Ahí voy a poner esa marca. Y lo mismo vamos a hacer arriba. Aquí tengo el primer punto de la espalda donde voy a tejer y aquí tengo ese primer espacio de mi hombro, ¿ok? Lo mismo voy a hacer acá. Miren. Aquí tengo ese último punto y voy a buscar, aquí tengo, por ejemplo, ese espacio. Ahí. Nos acomodamos por la espalda de nuestro tejido, ¿sí? Aquí está el frente, aquí está. Entonces, aquí estamos en la espalda. Estos son los puntos que tenemos para nuestro cuello y vamos a tomar otra vez nuestro estambre y buscar un punto que esté cerca del centro. No hace falta ser exactos. Yo, por ejemplo, voy a meter aquí mi gancho y voy a tomar mi hebra nueva. La paso por ahí y hago una cadena para fijar. Vamos a hacer puntos bajos en los puntos que tenemos aquí. Así que comenzamos desde ese primer punto donde fijamos nuestro estambre. Ahí hacemos nuestro primer punto bajo y vamos a continuar haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos que veamos hasta que lleguemos a la marca que pusimos, que es una de nuestras esquinas. Ya llegué a esa marca que puse, aquí está el último punto que tengo de mi espalda y aquí está ese primer espacio que tengo para ocupar en mi hombro. Entonces voy a quitarla. Y lo que vamos a hacer ahora son 2 puntos bajos cerrados juntos en esos 2 espacios, en este punto y en este espacio, para redondear un poco nuestro cuello. Entonces comenzamos el primer punto bajo y ahora voy al espacio que tenía marcado, comienzo el segundo punto bajo y lo cierro juntos. Y ahora vamos a seguir trabajando en los espacios que tenemos aquí en nuestro hombro. Aquí, por ejemplo, aquí tengo otro espacio, ahí hago un punto bajo. Aquí voy a hacer otro. Aquí otro. Voy a hacer otro aquí. Traten nada más de que sus puntos vayan quedando bien repartidos, equidistantes, ¿sí? Ahora voy a hacer otro aquí. Y llego a otra marca, entonces aquí, en este último espacio que tengo para trabajar y en este punto voy a volver a hacer 2 puntos bajos cerrados juntos. Entonces voy al espacio y al punto. Ahora vamos a continuar haciendo nuestros puntos bajos sobre los puntos que tenemos aquí en el frente. Si están en el mismo caso que yo, tengan nada más mucho cuidado de hacer también sus puntos bajos sobre los espacios de cadena que tienen, si están en este mismo caso, ¿sí? De haber terminado en la misma vuelta que yo. O en una vuelta donde tengan espacios de cadena. Entonces, van a tejer sus puntos bajos en todo el frente de su cuello. Cuando lleguen a su marca, van a volver a hacer
sus 2 puntos bajos cerrados juntos, aquí, tejen otra vez sus puntos bajos en los espacios de su hombro, aquí, 2 puntos bajos cerrados juntos otra vez al llegar a la siguiente marca y terminamos con los puntos bajos que nos faltan en la espalda. Entonces vamos a hacer eso justo así como hicieron este lado y yo los veo más adelante. Ya estoy en el final de mi vuelta, me falta tejer un punto aquí, aquí comencé la vuelta, ahí está mi primer punto bajo. En mi caso me resultaron 51 puntos bajos. Ustedes pueden tener la misma cantidad o una cantidad similar, no importa si no es igual, ¿sí? Lo importante es que su tejido se vea parejo, que no se haya deformado su cuello, ¿ok? Bueno, voy a poner aquí un punto deslizado para unir mi vuelta. Para la segunda vuelta vamos a subir con una cadena y esta vez sí vamos a darle vuelta al tejido. Entonces lo tomamos y giramos. Ahora estamos viendo aquí la parte delantera de nuestro suéter y vamos a tejer viendo el lado del revés de esos puntos bajos que tejimos, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar en este primer punto haciendo un punto alto. Así que damos una lazada, meto mi gancho ahí en ese primer punto y hago un punto alto. Y vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos. Ya no vamos a hacer puntos cerrados juntos ni nada por el estilo. Vamos a continuar tejiendo sobre estos puntos que ya tenemos. Así que hacemos un punto alto en cada uno de los puntos que pusimos. Así es como se va viendo mi cuello. Yo aquí voy, me falta tejer en este punto, hago mi último punto alto y hago un punto deslizado en el primer punto de la vuelta. Aquí está. Para la vuelta que sigue tienen la opción de cambiar de gancho a un gancho un número más pequeño o continuar con su mismo gancho. Es una cuestión de gusto. Yo voy a cambiar a un gancho un número más pequeño. Estoy usando 5,5, ahora voy a utilizar 4,5. Pero como les digo, es una cuestión de gusto, ¿sí? Aquí se va a reducir un poquito el tejido. Entonces, para la siguiente vuelta vamos a subir con una cadena y vamos a dar vuelta al tejido otra vez. Así que acomodo. Ahora estoy viendo el revés de esos puntos altos que tejí, ¿sí? Y aquí está mi espalda. Vamos a tejer ahora en este primer punto que vemos aquí, un punto alto en relieve. Así que vamos a dar una lazada, es un punto alto en relieve tomado por delante. Y vamos a pasar nuestro gancho por un lado del punto, hacia atrás, así. Y ahora lo regresamos por el otro lado. Damos una lazada, sacamos hebra, lazada, sacamos 2 argollas y lazada, sacamos 2 argollas. Ese es un punto alto en relieve tomado por delante. Ahora en el punto que sigue vamos a hacer un punto alto en relieve pero tomado por detrás. Así que doy mi lazada, paso mi gancho de atrás hacia adelante por un lado del punto, ¿sí? De atrás hacia adelante y ahora lo regreso por el otro lado, ¿ven? Empujo el punto hacia atrás, doy una lazada, saco hebra y tejo mi punto alto. Saco 2 argollas y saco 2 argollas. Y esto es lo que vamos a estar repitiendo en todos los puntos que tenemos. Un punto alto en relieve tomado por delante y uno tomado por detrás. Entonces voy al siguiente punto, lo vamos a hacer por delante. Paso mi gancho de arriba hacia abajo, lo regreso por el otro lado, lazada. Espérenme que se me mordió el hilo. Ahí está. Saco hebra, saco 2 argollas y lazada saco 2 argollas. Ahora vamos con uno tomado por detrás. De atrás hacia adelante, lo regreso hacia atrás, lazada, saco hebra, saco 2 argollas y saco 2 argollas. Lo voy a hacer una última vez. Uno tomado por delante,
saco 2 y saco 2 y ahora uno en relieve tomado por detrás. Doy mi lazada, saco hebra, ahí está, saco 2 y saco 2. Estoy en el final de la vuelta, aquí hice un punto alto tomado por detrás y voy a hacer ahora uno tomado por delante en mi último punto. Si a ustedes, por el número de puntos que tienen, les tocó terminar con un punto alto en relieve tomado por detrás, es igualmente correcto, ¿ok? No se preocupen. Y vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto de nuestra vuelta. Aquí voy a terminar, así que simplemente voy a cortar mi hilo. Ahí está. Y lo voy a pasar por el aro del gancho. Esta hebra la escondemos por el revés del tejido y cortamos el sobrante. Y ya que tenemos listo nuestro cuello, ahora vamos a trabajar en la parte de abajo de nuestro suéter. Así que nos colocamos por la espalda, así, por el lado del derecho de nuestro suéter, y vamos a buscar un punto que esté cerca del centro. Entonces, escogemos un punto cerca del centro de nuestra espalda, en la parte de abajo, y vamos a fijar ahí nuestro hilo. Volvemos a trabajar con el mismo gancho con el que tejimos todo nuestro suéter, ¿sí? Con nuestro gancho del número 5,5. Y ahí vamos a fijar nuestro estambre, hacemos una cadena, voy a jalar esta hebra y voy a tejer sobre ella. Vamos a hacer un punto alto en esa misma cadena donde fijamos nuestro hilo. Así que ahí meto mi gancho y hago ese punto alto. Y vamos a tejer un punto alto en cada una de las cadenas que tenemos. Y ahí están esas cadenas del inicio. Entonces vamos a hacer esos puntos altos. Aquí va otro. Voy a la siguiente cadena, aquí. Aquí tengo otra. Y vamos a seguir así a todo alrededor de nuestro suéter. Cuando lleguen a la costura y no les quede ahí un hueco, porque aquí está mi siguiente cadena, traten de buscar un espacio por donde quepa su gancho, ahí en su costura. Por ejemplo, lo voy a pasar por aquí y ahí hago ese punto alto y luego ya sigo en la siguiente cadena, que es esta. Termino mi vuelta, aquí hago mi último punto. Unimos con un punto deslizado en nuestro primer punto. Y para la siguiente vuelta vamos a subir con una cadena que no cuenta como un punto y no vamos a dar vuelta al tejido. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en el cuello. Vamos a hacer en nuestro primer punto un punto alto en relieve tomado por delante. Y en el siguiente punto un punto alto en relieve tomado por detrás. Y esto vamos a continuar repitiendo a todo lo largo de nuestros puntos. Un punto alto en relieve tomado por delante y uno en relieve tomado por detrás. Hago mi último punto, aquí me toca tomarlo por detrás. Si a ustedes les tocó tomarlo por delante, está bien, es por el número de puntos que tienen, pero es igualmente correcto. Y hacemos un punto deslizado en el primer punto de nuestra vuelta. Lo que vamos a hacer ahora es repetir esta vuelta de puntos en relieve una o dos veces más. El objetivo es que este remate tenga aproximadamente 3 centímetros. Recuerden que subimos con una cadena y no vamos a dar vuelta al tejido. Comenzamos aquí directamente en nuestro primer punto, haciendo un punto alto en relieve tomado por delante y en nuestro siguiente punto, que ahí está escondidito, hacemos un punto alto en relieve tomado por detrás. Y continuamos repitiendo esto. Entonces, hacemos esta repetición de nuestra segunda vuelta de la parte de abajo, la repetimos una o dos veces más, según necesiten para alcanzar esos 3 centímetros. Voy a tejer ya el último punto en relieve de mi vuelta.
Ya alcancé esos 3 centímetros que necesitaba de ancho para mi remate. Solo tuve que repetir una vez más esa vuelta de puntos en relieve. Hago un punto deslizado en el primer punto y paso. Y esta hebra, igual que cualquier hebra que nos haya quedado, hay que esconderla por el revés del tejido. Y los felicito porque ya terminaron su suéter, ya está listo. Espero que les haya gustado este tutorial. Denle like si así fue, suscríbanse al canal para más videos de tejido a crochet y 2 agujas y compartan el video. Los invito también a que entren al canal, así que les dejo ahí abajo el enlace para que den clic y puedan ver todos los tutoriales que tenemos para ustedes. Espero que encuentren cosas que les gusten. Nos vemos en el próximo video. A tejer muchos suéteres. Cuídense mucho y adiós.